sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera... Gloria a Dios. Cuando lo tienen, me dice un amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Este día, primer culto de este año, que Dios nos dé la oportunidad de tener muchos más, podamos estar presentes hasta el día de su venida, podamos estar perseverando hasta el día que Él nos llame a su presencia. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Vamos a leer esta palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice en Proverbios 11:24: hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Lo voy a leer de nuevo. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Padre, le damos las gracias en esta hora. Muchas gracias, Señor, nos hemos reunido en esta casa, este lugar que usted nos ha prestado para que aquí nos reunamos y aquí podamos adorarle y podamos bendecir su nombre, glorificar su nombre. Gracias por todos y cada uno de nuestros hermanos que hoy estamos presentes. Gracias por los que no pudieron llegar. Y Señor, en el nombre de Jesús le pedimos que sea usted hablando a nuestras vidas. Reconocemos que, Señor, es una palabra que tal vez usted nos ha hablado anteriormente, pero usted tiene sus planes y usted sabe lo que hace en nuestros corazones día a día. Le pedimos, Señor, que nos dé el discernimiento, sobre todo que podamos abrir nuestro corazón y que podamos atesorar esta palabra y ponerla por obra en nuestro diario vivir. En el nombre de Jesucristo reprendemos todo pensamiento que se quiera levantar en contra de la voluntad suya y lo traemos cautivo a la obediencia a Cristo. En el nombre de Jesús de Nazaret reprendemos todo espíritu contrario a su voluntad y lo ordenamos fuera de nuestras vidas y fuera de este lugar, porque este lugar ha sido apartado para adorarle, para bendecirle, para exaltar y glorificar su nombre, para que aquí usted hable palabras de vida eterna a nuestras vidas. En el nombre de Jesús se lo pedimos y le damos las gracias. Amén. Puede sentarse, hermano. Gloria a Dios. Dice: Dios honra a los generosos. En este tiempo, hermano, aquí no había ninguna ley aún, pero me impacta esta palabra porque dice: hay quienes reparten. Y en los tiempos que estamos viviendo se ha incrementado mucho lo que es la dureza del corazón del hombre, del hombre y de la mujer de Dios. Lo voy a ser más específico. Hay quienes reparten y les es añadido más. O sea, si nosotros tenemos un corazón generoso, se nos va a ser añadido más. Pero si nosotros tenemos un corazón mezquino, se nos retiene. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Es una palabra, hermano, que todavía no había entrado en lo que era la ley. Pero sin embargo, en este proverbio estamos viendo que Dios nos habla de lo que es tener un corazón generoso. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Él también será saciado. Entonces, con esto en mente, nosotros como hijos de Dios necesitamos apoderarnos de esta palabra, porque sabe, hermano, estudiando esta palabra hace un tiempito atrás, yo he aprendido de que nosotros los hijos de Dios nos apoderamos de las promesas y decimos, bueno, tenemos tantas promesas que Dios tiene para nosotros, pero las promesas de Dios siempre tienen una condición, y nosotros hemos entendido esto, pero no lo obedecemos. Cuando Él habla del alma generosa, ¿quién es una persona generosa? Aquella persona que es dada, que tiende a tener un corazón de que regala, o lo que sea, pues de que ayuda, una persona de que está pendiente del prójimo.
Pero los tiempos que estamos viviendo, todos vivimos nuestra propia vida y en nuestro propio círculo. Y eso no es el plan de Dios y ese no es el diseño de Dios. Miren lo que dice, hay quienes reparten y les es añadido más. O sea, si nosotros somos de las personas que somos de los que repartimos, somos de los que no nos medimos para poder ayudar, entonces se nos es añadido más y es muy positivo, lo vamos a ver más adelante. Porque usted puede ver, hermanos, de que yo recuerdo mi madre, ella era una señora de que hacía la comida porque tenía aquel montón de hijos, pero llegaba el momento en que le daba de comer al último. Sin embargo, pasaba alguien por la casa, el plato de comida que era para ella venía y se lo servía, y nosotros los hijos nos enojábamos con ella porque daba el plato de comida que le pertenecía a ella. Pero ¿qué es lo que mi madre estaba haciendo? Estaba haciendo una siembra. Posiblemente ella cosechó de esa siembra, posiblemente la hemos cosechado nosotros, o posiblemente la van a cosechar nuestras generaciones por venir. Porque dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. O sea que nosotros no vamos a perder, hermanos, nada en el momento que decidimos saciar a alguien, en el momento que decidimos tenderle la mano a alguien, en el momento que decidimos servirle a Dios en todo el sentido de la palabra. Pero nosotros, hermanos, aprendemos la palabra que Dios nos da y no la ponemos por obra. Y si la ponemos por obra, lo hacemos por un tiempo y luego nos apartamos. Y luego pasa otro tiempo y volvemos a hacerlo. Que aprendamos a que lo que Dios nos enseña, no nos apartemos de ello, hermano, para que la bendición de Dios sea constante. Y estamos hablando, aquí está hablando de que será saciado. La persona que es generosa, que tiene una alma generosa, dice será prosperado, y el que saciare, él también será saciado. ¿Quién nos prometió esto? Lo prometió Jehová de los ejércitos. Entonces nosotros tenemos la seguridad de que si esto nosotros lo practicamos, claro que vamos a recibir recompensa. Pero, ¿qué ha sucedido? En los tiempos, a medida que va pasando el tiempo, ese tipo de compartir, esa situación de ayudar, se ha ido desapareciendo en nuestras vidas. Y como hijos de Dios deberíamos de hacer la diferencia. ¿Sabe? Usted puede ver el impío por lo general comparte, aún ellos que no tienen a Cristo en sus corazones, son de las personas que hacen tantas cosas y se ayudan y se comparten los unos a los otros, y nosotros los hijos de Dios hemos dejado de hacer esto. Desde que estamos pendientes de poderle ayudar al prójimo, al vecino, al hermano, al amigo, al compañero de trabajo. Dice, tenemos que ser generosos. Y vamos a ver esta palabra donde habla de la generosidad para con el prójimo, pero la generosidad que tenemos para con el proveedor. Porque normalmente nosotros al proveedor es al que menos le queremos ceder. Y sabemos de que nosotros, dice la Biblia, de que nosotros de lo dado de su mano le damos. Sin embargo, con todo y esto nosotros no nos abrimos y no nos ponemos a decir, bueno, esto es para el Creador, y todo aquello que nosotros hacemos para Dios lo tenemos que hacer aquí en esta tierra. Generosos a Dios y al prójimo, porque si no lo somos generosos a Dios y al prójimo, de alguna manera, como estamos librando una batalla espiritual, lo que nosotros no le entregamos a Dios o no lo canalizamos al prójimo, viene Satanás y nos lo roba. ¿Cómo? Se le arruinó el carro, ahí se le fue todo el dinero, nos enfermamos en el hospital, y así vamos perdiendo lo que Dios nos ha dado. El principio de la generosidad ha sido siempre la casa de Dios. Y lo hablamos en la parte espiritual. Y vamos a entrar en lo que habla uno de los versos que más conocemos, que está en Malaquías 3. Y hay una cantidad de gente, de hermanos en Cristo, hoy en día, que dice, bueno, el diezmo es de el Viejo Testamento. Entonces vamos a hablar acerca de que si cree en diezmo o si no cree en el diezmo. Pero una de las dos cosas tenemos que creer. Pero aquí estamos hablando, esta ley estaba dada para el pueblo de Israel, el pago de los diezmos. El principio fue la casa de Dios. Y dice Malaquías 3, 6, 12. Porque yo Jehová no cambio, dice el Señor. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos por las promesas de él.
Él no cambia, Él es el mismo. Y uno puede decir, pero ¿cómo es posible que este impío o que este hijo de Dios, él no es bondadoso y siempre Dios le va a suplir? Sí, siempre le va a suplir, porque Dios tiene promesas. Sin embargo, hermano, nosotros como hijos de Dios hay cosas que tenemos que hacerlas por amor a Cristo y por obediencia a Cristo. Porque a veces uno trata de compararse a aquella persona que ni siquiera se congrega, dice uno, y vive mejor que yo. Porque esto es la materia, lo material, lo que va a pasar. Porque yo Jehová no cambio, dice el Señor, porque por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios mantiene sus pactos, Dios mantiene sus promesas, y Él no va a cambiar como nosotros. Y hoy decimos nosotros, bueno, hermano, yo le voy a regalar este celular, pero ya mañana me enojo y yo se lo vuelvo a quitar. Dios no cambia. El 7 dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. ¿Cuál es la razón? Este pueblo de Israel, pero es lo mismo que nos está sucediendo a nosotros. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Siempre ha habido leyes, estatutos, reglamentos que tenemos que cumplir como hijos de Dios. Y le dice, y no las guardasteis. Volveos a mí, les dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos, más dijisteis, ¿en qué hemos de volveros? ¿En qué hemos de volvernos? Todavía se ponen a discutir con el Señor y le preguntan, ¿en qué nos vamos a volver? O sea, que se volvieran, que fueran obedientes, que le sirvieran, que obedecieran a las leyes y los estatutos que Él había establecido. Sin embargo, ellos se habían apartado. Y por eso Él dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, lo que a nosotros nos sucede hoy en día. Porque tenemos que transferir lo que pasó a ellos, pero lo que nos pasa a nosotros. Él nos enseña a través de su palabra lo que Él quiere que nosotros hagamos, lo que nosotros practiquemos. Sin embargo, lo hacemos por un tiempo y después nos apartamos. Y esto es lo que nosotros, la carrera que nosotros tenemos que cambiar, hermanos amados, de que aquello que Dios nos enseñe, no dejarlo ir. Esforzarnos en que aquella palabra que ya Dios nos dio, no volver para atrás, porque esto es peor todavía. Porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, y eso es lo que nos está pasando. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mas dijiste, ¿en qué hemos de volveros? El pueblo de Israel siempre estaba en desobediencia, como nos sucede a nosotros. Porque nosotros podemos decir es que este pueblo realmente fue duro de servir, pero nosotros, hermanos, estamos en este mismo rol donde el Señor nos ha enseñado a qué ser un corazón, una alma generosa. Y la generosidad la vamos dejando y vamos endureciendo nuestro corazón, haciéndolo mezquino completamente. Y la palabra dice que el que saciare será saciado. Entonces es una clave, es como una regla de oro, que uno dice, y lo vamos a ver más adelante, donde dice que ciertamente lo que el hombre sembrar, eso va a cegar. Entonces no esperemos a cegar si no hemos sembrado. Dios siempre ha deseado que le obedezcamos. Ese es el rol de Dios. Nosotros Él nos llamó. Nosotros estamos, hermanos, en el lado más importante y más difícil para llegar. ¿Por qué más difícil? Porque no es fácil, hermano. Nosotros podemos decir, bueno, es que nosotros fuimos salvos por gracia, por fe, para que nadie se gloríe, pues es don de Dios. Sin embargo, dice la palabra de Dios que no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Gracias a Él que su misericordia nos alcanzó. Hoy estamos en esta posición, pero no estamos aprovechando bien el tiempo. 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Hace una pregunta. Y le dice, pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, les dice el Señor. En eso me habéis robado. Todavía el pueblo dice, ¿en qué te hemos robado? ¿En qué hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, les dice el Señor. A este pueblo de Israel se le había ordenado que tenía que dar el 10% de sus ingresos, el 10% de su producción. 100 naranjas, 10 naranjas. 200 guayabas, 20 guayabas. $100, $10. Era una ley que tenían que cumplirla. Pero ellos dicen, no te hemos robado. Y este pueblo se le fue y se le dio esta ordenanza, era una ley de parte de Dios. Y hoy en día nosotros podemos decir, esto no nos pertenece a nosotros, estamos bajo la gracia. Pero vamos a ver lo que habla la palabra de Dios
acerca de lo que es diezmo y lo que es un corazón generoso. Son cosas que realmente nosotros tenemos que apoderarnos. No nos apoderamos ni de una ni de la otra. Entonces quedamos, hermanos, como las personas que no conocen nada de la palabra de Dios. En ese tiempo, el diezmo era dado siempre para la casa de Dios. Porque él dice que haya alimento en mi casa, número 1. Después dice que se lo iba a entregar a los levitas, porque ellos eran los que trabajaban en el ministerio en la casa de Dios y para ayudar a los pobres. Ese era el propósito de los diezmos para este pueblo. El 9 dice, cuando el Señor ya les dice, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. O sea, la nación. Todo Israel le estaba robando al Señor. Los diezmos y las ofrendas no estaban cumpliendo con esta ordenanza, con esta ley que el Señor les había decretado para que lo hicieran. Los israelitas retenían el diezmo. Al retener el diezmo, que no se lo entregaban a la casa de Dios, entonces básicamente ellos dejaban sin alimento la casa de Dios, ellos dejaban sin sueldo y sin alimento los levitas, y dejaban sin ayuda a los pobres, que era el propósito del diezmo en este tiempo. Siempre ha habido un propósito en el diezmo y las ofrendas dentro de la casa de Dios. Dentro del cuerpo de Cristo hay un propósito, y es sostener la casa de Dios. Porque Él dice, cuando comenzamos, que haya alimento en mi casa. Entonces en el 10 dice, traedles, dice, los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Entonces el propósito de que Jehová les puso esta ley, que trajeran los diezmos al alfolí, para que haya alimento en la casa, para que no falte nada. Tal como nosotros los hombres y mujeres en este tiempo que trabajamos todos, que trabajamos todos los días, ¿para qué? Para traer alimento a nuestra casa, para poder proveer a nuestros hijos, para poderlos sostener, para poder pagar los biles, para poder pagar la renta. Es el propósito de eso. Traemos el dinero a nuestra casa para proveer. Dios siempre ha querido que nosotros, sus hijos, sostengamos su casa. Traer los diezmos a mi casa para que haya alimento en mi casa. Y probadme, les dice. De ahí donde Él les dice, probadme. Haced esto y probadme. En esto dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces esto les dice el Señor a este pueblo, que lo prueben en este sentido, que le traigan los diezmos al alfolí para que haya alimento en su casa, y Él va a derramar, va a abrir las ventanas de los cielos para que sobreabunde. Hasta ahí estamos bien en cuanto al pueblo de Israel. El principio ha sido siempre, quiero que nos quedemos con esto, hermano, que el principio de los diezmos y las ofrendas ha sido siempre traer alimento a la casa de Dios. Y usted me va a decir, ¿qué tipo de alimento? Bueno, la casa de Dios se tiene que sostener. Y la casa de Dios, ¿a quién le toca sostener la casa de Dios? Al vecino. En donde yo vivo, hermanos, cuando llega el primero, en mi casa donde yo vivo, en este apartamento, ahí no hay días de gracia. El primero, yo recibo un texto, leo, I haven't received a check, it's not in the mailbox. El primero. Entonces, quiere decir que yo tengo que pagar la renta. Nosotros, los hijos de Dios amados, es nuestro deber, es nuestra responsabilidad de sostener la casa de Dios. ¿Cómo nosotros pretendemos de que la casa de Dios, o cómo pensamos nosotros de que la casa de Dios se va a sostener? Y dije antes de empezar de que es uno de los temas bastante delicados, porque por lo general nosotros los hijos de Dios tendemos a contender con esta palabra. Pero por eso hoy lo traigo de una manera donde vamos a ver, y me agrada mucho que nos están viendo a través de esa cámara, porque no debemos dejarnos engañar por Satanás y pensar en esto de que no, de que el diezmo se lo roba el pastor, que el diezmo los hijos de los pastores se enriquecen. Cuando uno, hermano, ha entregado su vida a Cristo y ama al Señor, uno le trae a Dios lo que es de Dios, lo que es de Dios. De ahí para allá no es mi responsabilidad, ni es su responsabilidad, es la responsabilidad de aquella persona que Dios tiene encargada. Cuando usted y yo pagamos la renta, usted no sabe qué el dueño hace con ese dinero. Ese dinero es problema de él, cómo lo va a invertir. Sin embargo,
Nosotros esta palabra la hemos escuchado tantas veces, pero nos ha costado apoderarnos de esta palabra y retenerla. Y esto, hermano, lo que trae primeramente es la desobediencia a Dios, y no hemos logrado entender y aceptar que si soy hijo, yo tengo responsabilidad con mi padre. Es, por ejemplo, hermanos, de que, voy a poner el ejemplo del hermano Oscar. Él ya tiene un hijo mayor de edad que trabaja. Estoy más que seguro de que Oscarito no es que va a estar en la casa y no va a aportar nada económico. Tendría y tiene que aportar. ¿Por qué sentido? Porque qué bonito sería que los padres se pasen día y noche trabajando para sostener esta casa, y los hijos trabajan y se quedan en su casa tranquilos guardando su dinero. Lo mismo es en la casa de Dios, para transferirlo a lo espiritual, porque ese es el punto. De que nosotros tenemos que entender, hermanos, en cualquier parte del mundo donde haya una congregación, el propósito ha sido siempre las ofrendas y los diezmos de sostener la casa de Dios. Y que uno diga, bueno, ahorita en la pandemia comenzó, yo le preguntaba a un hermano, si ustedes lo conocen, no doy el nombre por eso, le digo, pero ¿y cómo está haciendo la pastora con la renta? La verdad no lo sé. Y es miembro de este lugar. Tendríamos que saberlo. Pero, porque imagínense, hermanos, si nosotros no nos enteramos de lo que acontece, entonces uno cree o no está cumpliendo la función que Dios nos ha enseñado. Independientemente, individualmente, tendríamos todos que tener esa responsabilidad. El principio ha sido siempre el mismo. Desde un principio ha sido siempre la casa de Dios. Alimento en la casa del Señor, amor y obediencia a nuestro Dios. El 11 dice, no solamente les dice Jehová de que Él va a abrir la ventana de los cielos para que les abunde y sobreabunde, sino que les dice en el 11, reprenderé también por vosotros al devorador. O sea, no va a haber manera de que nosotros nos ganemos el sueldo y se nos vaya como azúcar en agua. El dinero nos va a rendir, hablando en la parte económica. El dinero nos va a rendir. Reprenderé también a vosotros, por vosotros, el devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra. Muchas veces nosotros, como hijos de Dios, hermanos, esta palabra la conocemos, pero no la obedecemos. Y trabajamos, pero no podemos ver el fruto de nuestras manos por lo mismo. Porque ahora, cuando el Señor habla de que al que llama por hijo, lo va a capacitar, pero al que llama por hijo, lo va a disciplinar. Hay una disciplina la cual nosotros no podemos evadir porque somos hijos del Dios viviente. Dice, reprenderé también por vosotros al devorador y os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Palabra segura. En el libro de San Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿A qué vengo con esto? Es que esto no pertenece al Nuevo Testamento, esto es del Viejo Testamento. Entonces sí nos apoderamos de las promesas del Viejo Testamento, pero no nos apoderamos de lo otro que Dios nos da en este tiempo. Y vamos a ver hoy, hermanos, del por qué Dios sigue siendo el mismo. Él no cambia. Nosotros somos los que no obedecemos. Y termino esto en el 12. Dice, y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Muchos dicen, ya no desmamos. Entonces, todo esto viene, todas estas promesas vienen, todas estas promesas las dio Jehová a este pueblo de Israel, y ellos cumplían lo de los diezmos, que tenían que traer el 10%, que tenían que traer el 10% de todo lo que ellos produjesen. Ahora, los patriarcas diezmaron. Vamos a entrar en este tema. Los patriarcas diezmaron. Abraham, por ejemplo, diezmó a Melquisedec. En el libro de Génesis 14:20. Génesis. Aún todavía no habíamos entrado para acá, y desde entonces, porque ¿en qué entra el diezmar? En una alma generosa.
una alma generosa. Usted puede ver, hermanos, hombres y mujeres que no tienen a Cristo, que se encargan de donar a asilos de ancianos, a donar a hospitales, a donar a iglesias. Yo tengo un ejemplo. Ahorita mi hermano Helio donó, si no me equivoco, unas como 2.500 libras de frijoles, y no es cristiano. Entonces, siempre se ha encargado, siempre hay alguien, y aquí en este caso Abraham diezmó a Melquisedec, dice Génesis 14:20. Y bendito sea el Dios altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. O sea, los enemigos se les entregó en su mano, pero dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo. O sea, le entregó todos los diezmos. Esto fue Abraham. Entregó los diezmos, porque eso era algo que sigue siendo igual, nomás que ahora hay un cambio que lo voy a mostrar adelante. Luego Jacob diezmó a Dios también. En el libro de Génesis 28, 20, 22 dice, e hizo Jacob voto. Esta palabra me impacta, porque él hizo voto, dice, hizo voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, dijo Jacob. Y el 22 dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Había un corazón generoso en estos hombres, de que habían entendido el rol perfectamente bien de tener a un Dios todopoderoso. Y nosotros, la iglesia, en este tiempo, hermano, necesitamos que nos estén dando palos. Este es un tema, hermano, que yo no me gusta mucho predicarlo, y me siento con toda la libertad de hacerlo, porque gracias a Dios yo no vivo de la iglesia, yo vivo de mi trabajo. Pero me da tristeza, hermano, cuando escucho y miro alrededor del mundo cómo la iglesia se ha endurecido su corazón en esta porción de la palabra, de lo que vamos a ver más adelante, porque podemos comprobar. Pues cualquiera le puede decir, no, un momento, el diezmo ya no existe, y usted lo puede ver en muchos lugares. Nosotros, hermanos, tenemos al Espíritu Santo en nosotros, y Él nos puede reconfirmar qué proviene de Dios y qué no proviene de Dios. Y nosotros no podemos ser engañados muy fácil, porque tenemos la palabra viva que nos enseña. La ley de Moisés dice, el Señor le entrega los diezmos a los levitas. Aquí es donde le digo el cuál era el propósito, pero siempre desde aquel tiempo ha sido el propósito la casa de Dios. Pero nosotros tenemos que, yo digo, hermanos, que no necesitaríamos ser ni tan sabios para saber de que una casa se tiene que sostener, de que una casa no se va a pagar sola, de que una casa, la luz, el agua, los biles, el papel, todas esas cosillas que miramos ahí tienen un precio. Y que si nosotros somos los hijos de Dios y no la sostenemos, ¿quién la va a sostener? Pero que Dios no necesita su dinero para sostener la obra. Sí, hermano, la obra en esta tierra se mueve con dinero. ¿Sí se mueve? ¿Por qué trabajamos nosotros arduamente? Porque necesitamos dinero para sostenerlo. Número 18, 21 dice, y he aquí yo he dado a los hijos de Leví, que era el sacerdote, todos los diezmos en Israel por heredad. Se los dio por heredad. Por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Por eso Jehová les dio y les daba a ellos los diezmos, porque ellos eran los que ministraban. Ellos eran los que ministraban, los que estaban acá en las alabanzas. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces, hermano, de nuevo habla la palabra en otra porción, la iglesia, siempre la casa de Dios, donde tiene que ser canalizado, sean diezmos si lo cree en diezmos, o sea ofrendas si creen ofrendas. Ahora, en Proverbios 3, 9 y 10, vamos avanzando, dice, honra a Jehová con tus bienes. Y aquí no está hablando de diezmos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Había unas primicias, esto todavía se practica en algunas congregaciones, que traen las primicias y todo esto.
Pero hermano, dice, serán llenos tus graneros con abundancia. Está tan claro y tan fácil de pensar cómo vivir en abundancia, cómo no tener escasez. El Señor nos da las pistas aquí, nos habla con la palabra, nos enseña con la palabra, pero somos duros. Entonces miramos tanta necesidad en el pueblo de Dios precisamente por esto, porque aquel que no tiene a Dios ni ley, ese Dios no le hace caso. Pero usted y yo, que somos hijos de Dios, estamos siendo reprendidos por eso, porque la palabra misma nos confronta y Dios no puede hacer nada. Honra a Jehová con tus bienes. Aquí está hablando con tus bienes. ¿Cuáles son los bienes? Todo lo que tenemos, lo que conseguimos del trabajo, las cosas que podemos nosotros dar. Honra a Jehová con tus bienes. ¿Y cómo va a honrar uno a Jehová con sus bienes? ¿Por qué lo va a mandar para el cielo? Tiene que ser canalizado a través de la iglesia, a través de la congregación donde Dios nos ha puesto a todos y cada uno de nosotros. Que seamos de esos hombres y mujeres que corremos y decimos, mira, la casa de Dios necesita esto, la casa de Dios necesita esto. Ley es aquello que se va al extremo de hasta los centavos. Eso es ley. Pero cuando habla, y lo vamos a ver adelante, lo que abarca con nosotros, no tendríamos que tener ninguna ley, porque uno sabe a quién se lo da, uno sabe, y el mismo amor que uno tiene para Dios. Si tenemos amor para Dios, tenemos que tener amor para la iglesia, para nosotros mismos, porque si no nos amamos nosotros mismos, no podemos amar a Dios, porque nunca hemos visto. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué es un lagar? Recipiente donde se machaca la uva. ¿Y qué es un mosto? La cosecha o semilla de la uva. O sea, va a ser multiplicado. Usted puede ir a casa, hermano, donde usted dice, ay, cómo abunda la comida. Tienen esas refres que no les cabe, pero ni una botella de agua. Tienen esos pantries que ahí no cabe nada. Hay alguna razón para eso, porque está escrito en la Biblia. Entonces nosotros no tendríamos por qué llegar a escasez si fuésemos obedientes a Dios. Siempre ha sido el principio la casa de Dios. Ahora, ahí quedamos con todos estos patriarcas, con todo lo que era Melquisedec, con todo lo que era Abraham, Jacob, y vamos acercándonos un poquito más al Nuevo Testamento, 3 libros antes de llegar al Nuevo Testamento, el libro de Ageo. Aquí hay otra misión que Jehová había asignado a este pueblo, al pueblo de Israel. Había regresado después de 70 años y había pasado todo lo que vimos. Sin embargo, 70 años después, Dios les asigna una misión, y es la exhortación a edificar el templo. Les da una misión de edificar el templo. De nuevo, vamos a la casa de Dios. Ahí es donde se centra todo. La casa de Dios es donde viene todo. Y Ageo 1, 2 y 11, dice la palabra de Dios en Ageo 2 y 11. Viene el profeta y dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Eso decían ellos. No es el tiempo todavía. Yo ahorita la verdad que no puedo ofrendar porque tengo mis compromisos. Yo la verdad ahorita no puedo diezmar, si queremos el diezmo, porque tengo mis proyectos que cumplir primero. Cuando yo me gradúe, cuando yo construya mi casa, etc. Así está este pueblo. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Así decían ellos, que no era el tiempo todavía. 9 dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, 2 puntos. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. O sea, ellos decían que no era tiempo de edificar la casa de Jehová, sin embargo vivían en casas artesonadas. Una casa artesanal es aquella, hermano, que tiene todo tipo de lujo, todo tipo de adornos, todo tipo de situaciones, pero la casa de Dios estaba abandonada. O sea, empezaron la construcción, pero la abandonaron. Eso es lo que pasó aquí, la abandonaron. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos.
¿Cuándo viene esto? Por ejemplo, nosotros hoy tenemos el tiempo, la oportunidad de poder meditar y decir la verdad que es cierta. La verdad que es cierta. Yo no estoy haciendo nada para sostener la casa de mi Dios, para cuidar de la casa de mi Dios, para que la obra a la cual Dios me ha llamado pueda progresar. Porque hay una cosa importante, hermano. Muchas veces nos ponemos muy mezquinos con Dios, pero uno no sabe lo que Dios tiene preparado para todos y cada uno de nosotros. X ministerio, que después le va a tocar ir para afuera a las naciones, a predicar, a evangelizar, profetizar. Y va a llegar el tiempo donde se va a necesitar el fondo de que la iglesia necesita, y entonces va a sentir lo apretado y se va a decir, ¿qué pasaba? ¿Qué pasó? Dios me llamó. Pero inmediatamente podemos meditar y decir, pues es que yo también nunca sembré. Nunca sembré, entonces ¿cómo yo puedo cosechar? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Él les dice, mediten, muchachos, mediten, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Por qué están actuando de esta manera? Sembráis mucho, les dice, y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Esto sucede cuando uno, hermano, no ha entendido que lo que es de Dios es de Dios, y la palabra que Él nos enseña, o la obedecemos o la obedecemos. Entonces nosotros ganamos, trabajamos, pero dice en saco roto. En otras palabras, lo echamos al saco y se nos disipó el sueldo. Y nos pasan los días, las semanas, los meses, los años, y no podemos levantar ancla. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Sembráis mucho y recogéis poco. O sea que no le rinde nada. Y no os calentáis, y el que trabaja jornal, o sea, el que trabaja por un sueldo, como nosotros que trabajamos por un sueldo, dice, recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, les vuelve a decir. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Se les reclama. Vayan a traer madera y reedifiquen la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, si nosotros corremos y hacemos lo que Él nos manda, Él se va a glorificar. Porque lo que Dios quiere es que nosotros seamos hijos obedientes. Dios no quiso parir un montón de hijos desobedientes. Él quiere que nosotros vengamos a la obediencia en lo que Él nos manda a hacer. Pero nosotros procuremos hacer un cambio en todo lo que, mire, Dios nos ha hablado, hermano, en tantas formas, pero que nosotros no hacemos caso. Yo esta mañana orándole al Señor, y mire, el diablo trabaja aquí, ¿ven? Y me puse a pensar yo, la verdad que tanto que uno enseña, tanto que uno predica, y no miro cambios. Y uno empieza a meditar, pues, en sus hermanos. Esto, como que de repente uno dice como que vamos para adelante, vamos para atrás. Y tanta palabra que Dios nos habla a través de las siervas, a través de que yo predico, pero el cambio no se mira, que tendríamos que estar avanzando, no para atrás, para atrás, para atrás. Entonces, hermano, yo decía, Señor, y entonces, pues, y de repente uno puede decir, tal vez que no somos buenos predicadores, tal vez que no tenemos la manera de que la gente reciba, pero he entendido y he comprendido que la palabra de Dios no regresa vacía. Lo que pasa es que nosotros hemos contendido mucho con la palabra. 9 dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. O sea, si nosotros, hermanos, esto se lo dijo a este pueblo de nuevo, después de 70 años, de que esto es lo que Él iba a hacer con ellos. Lo va a disipar en un soplo, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, cada uno de vosotros corre a su propia casa. Nosotros como hijos de Dios tenemos que apoderarnos de esto, de que tenemos que darle calor a la casa de Dios, sostener la casa de Dios. Y olvidemos, hermano, de pensar, porque el hijo obediente, hermano, no está pensando en qué va a hacer mi papá con este dinero. Me recuerdo a mi hijo mayor, vino cuando vino, y él me dijo, papá, yo quiero mi propio cuarto. Está bien, va a tener su propio cuarto, va a tener un precio. Si comparte, va a tener otro precio. Entonces, hermano, él quería comodidad, tenía que pagar la comodidad. Nosotros, hermanos, en estos tiempos, como hijos de Dios, este es un tema bastante
controversial en el sentido que al cristiano, especialmente en nuestra comunidad hispana, que nos toquen las finanzas es un problema. Y empezamos hasta a reprender si es posible, pero no estamos dándonos cuenta que nosotros mismos estamos cerrando la puerta. Porque ya Dios lo dejó dicho, está dado, está en la palabra. Dice, y llamé la sequía. Dice, antes de esto, por cuanto mi casa está desierta, dice Jehová, y cada uno de vosotros corre a su propia casa, por eso, dice, se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. O sea, viene Dios y retiene el fruto, detiene los buenos sueldos, detiene que nuestro sueldo nos rinda. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de mano. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que sucede? Nosotros, esto es algo que nosotros lo entendemos, lo sabemos, lo hemos aprendido por muchos años. Y yo comprendo lo siguiente, hermano, de que, por eso cuando comencé, dije que nosotros, mientras la palabra de Dios no ha sido grabada en nuestros corazones, no tiene ningún efecto. No tiene ningún efecto, porque no va a ser el efecto, hermano. Imposible que va a ser el efecto mientras nosotros no nos apoderemos de ella. ¿Sabe? Hay muchas palabras. En mi caso personal, y lo voy a decir de esta manera, esta área de la parte de ofrendas y diezmos no batallé, gracias a Dios. Pero sigo batallando en otras áreas que tal vez ustedes todavía, que ustedes no están batallando, porque esto es así. En algunas áreas usted no batalló nada, y en esas áreas también yo estoy batallando todavía. Por eso necesitamos pedirle a Dios que nos haga hacedores de su palabra para que podamos ponerla por obra. Porque si no, hermano, y por esa razón es que es un tema, como le digo, que yo le pedí a Dios que pudiera presentarla con amor y con mucha misericordia. Porque es un tema donde se puede dar mucho machete, pero esa no es la idea. La idea es de que logremos aprender y apoderarnos de la palabra y ponerlo por obra, para no tener que pasar muchas dificultades. Mire, ahí llegamos al libro de Ageo y ahí terminamos al Viejo Testamento. Los voy a llevar a una escritura más, vamos a ir cerrando. Pero siempre ha sido la casa de Dios el propósito de los diezmos y de las ofrendas, amados hermanos y hermanas. El apóstol Pablo habla, cuando a mí me ha preguntado, porque yo tengo un hijo que pregunta bastante, el mayor de ellos, y tocamos este tema hace un tiempo atrás, y en 2 Corintios, usted lo puede ver en su casa, capítulo 9, el apóstol Pablo habla acerca, no necesariamente como ley, porque nosotros, ahora básicamente nosotros, el principio es la casa de Dios, ahora no es una ley, ahora es dar o regalar por amor y por obediencia. Y esto me encanta. Por esa razón, cuando yo miro que le dan y le dan y le dan tanto este tema, hermano, hay tantos temas importantísimos en la palabra de Dios, porque la idea de la palabra de Dios es que nosotros seamos edificados. Que seamos edificados, o sea, que vayamos creciendo, y no necesariamente agarrar este tema de continuo, a menos de que hayan intereses personales de tanto recibir dinero y dinero, ¿no? Pero el propósito, nosotros Dios no nos ha llamado para eso. En 2 Corintios, mire cómo dice la palabra de Dios, y el apóstol Pablo habla de esta manera. El 5 dice: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad. Aquí está hablando de algo generoso. Por eso dice la Biblia, donde empezamos, que el alma generosa será prosperada y el que saciare será saciado. Entonces el apóstol Pablo dice: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida,
¿Por qué antes prometida? Porque la palabra de Dios dice que cada quien dé como propuso en su corazón. Entonces, si nosotros no diezmamos porque no creemos en los diezmos, tampoco ofrendamos porque no queremos, no hemos propuesto nada en nuestro corazón. Y esto es lo que nos conlleva a una situación bastante precaria delante de Dios, y la tenemos que vivir en esta vida. Dice, preparase primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. O sea, el diezmo y la ofrenda no es exigente. Dios no quiere mi dinero ni el suyo obligado. No, que la ley dice esto. No. Por eso él habla claro, y aquí estamos en el Nuevo Testamento. Por tanto, dice, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Nunca en el tiempo que tenemos aquí yo he exigido eso, ni lo exigiré, porque no es mi rol. Mi rol es enseñar. De ahí para allá, cada uno de nosotros lo agarramos o lo desechamos. Pero yo no puedo estar dándole látigo con este tema para que se llene el alfolí. No, ese no es mi rol. Ese es el rol del Espíritu Santo, de hacer de que cada uno de nosotros grabemos esta palabra en nuestro corazón. Dice el 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente también segará. Entonces uno dice, bueno, yo la verdad que lo que tengo es $1, ahí le va. Entonces veremos al 30, 60 o al 100 por 1. ¿Qué es lo que va a ser devuelto? Es lo mismo. Y como le digo, hermano, uno no debe de hacer y aprender esto por recibir, porque Dios no es un Dios de trance. Está transeando, no, si me das 100 yo te doy 200, si me dan 500 te doy 1000. No, lo hacemos por amarlo y por obedecerlo y porque amamos la obra y queremos sostenerla. Pero mire qué tan claro está esto, hermano, y cómo nosotros nos dejamos engañar. Dice el 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, claramente, si nosotros sembramos en 10 manzanas de terreno, solo un cuarto de manzana de frijol, solo vamos a cosechar. No vamos a cosechar las 10 manzanas, vamos a cosechar un cuarto de manzana. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Un ejemplo. Viene usted, por ejemplo, y dice, bueno, la verdad que yo gané $1000 esta semana. Pero bueno, a mí el Señor me puso en mi corazón, yo propuse en mi corazón dar 200. Usted lo da. El siguiente mes usted dice, bueno, yo gané 2000, que serían 200, por ejemplo, si hablamos de diezmo, pero hoy solo voy a dar 150. Lo importante, hermano, es tener grabado en nuestro corazón que ciertamente lo que el hombre siembra, eso segará. El que siembra escasamente va a segar. Entonces, con eso en mente, uno va a tener el cuidado de hacer las cosas de acuerdo a la palabra. 8. Y dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Miren, toda gracia, vamos a terminar. Dice la palabra de Dios que nosotros fuimos salvos, ¿por qué? Por gracia. ¿Qué es lo que hizo Dios? Entregó a su unigénito Hijo para que usted y yo viviésemos, por gracia. Entonces por eso dice, cada uno de vosotros propuso en su corazón. Y el 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Que seamos generosos, que podamos decir, bueno, la verdad que la casa de Dios necesita. Entonces, si el Señor me ha enseñado esto, yo voy a hacer lo que es mi parte. Personalmente yo hago lo que es mi parte. Y cada uno de nosotros hacemos lo que es nuestra parte. Entonces la casa de Dios nunca va a estar en miseria. Miren, ¿por qué en los tiempos del Viejo Testamento el diezmo era para eso, para ayudar a los pobres? Hay tanta necesidad en los tiempos que estamos viviendo con todo lo que está sucediendo, pero ¿cómo podríamos nosotros ayudarle a los demás si aún la misma casa no se puede sostener? Es bien difícil. Entonces el propósito de los diezmos y las ofrendas es para eso, para sostener la casa y para ayudarle a los pobres. Realmente es el propósito cuando se llega a tener ese nivel.
Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. O sea, Él es el que provee para que nosotros podamos dar todo. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla, esto es importante, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Quién es el que da la semilla? Dios. El que da la semilla al que siembra, que él te va a sembrar, somos nosotros. Pero si nosotros recibimos la semilla y la semilla nos la comemos, no habrá cosecha. Entonces necesitamos sembrar, 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 sembrar. En el reino, sembrar con el vecino, sembrar con el hermano, sembrar con el compañero de trabajo, dar, ser de esas personas que somos sueltos, porque venimos a ser una fuente de bendición cuando somos dejados de lo material. Y eso no indica que seamos malos administradores, sino que en nuestro corazón está el dar continuamente, y mucho más a los de la familia de la fe, dice la palabra de Dios, y mucho más a la casa de Dios cuando nosotros sabemos las necesidades. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará, va a ser multiplicado. Y uno se sorprende, hermano. Yo me sorprendo realmente cuando las cosas se acercan y que uno no tiene el dinero, de repente Dios le presenta un trabajo aquí, le da otro trabajo acá, le da otro trabajo acá, y las puertas se abren, porque el único que abre las puertas es Dios, pero el único que las cierra también es Él. Dice, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de vosotros acción de gracia a Dios. Al Señor le encanta que le demos acciones de gracia, pero a través de lo que nosotros seamos de esta manera, de que nos da abundancia de gracia. Y uno dice que yo no trabajo, es que yo no tengo ingresos. Me encanta mucho cuando Jesús estaba y se paseaba en el altar y él dijo, bueno, esta viuda dio más que todos ustedes, porque ustedes dieron de lo que le abundaba, de lo que le sobraba, pero ella dio lo único que tenía. No necesitamos tener cantidades delante de Dios, hermano, lo que Él conoce la realidad. Él conoce la realidad y Él se encarga de eso. Dice, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, o sea, la iglesia, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios, por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Contribución. Asimismo, en la oración de ellos y por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por ese don inefable. Inefable es aquello que Dios es inexplicable. Lo que hizo Dios cuando dio a su hijo unigénito es inefable. Inexplicable que un padre va a dar su unigénito hijo para salvar a otro. Y cuando nosotros hacemos esto, es realmente increíble, hermano, lo que sucede. Entonces, siempre dejo este mensaje. Si no cree en diezmos, creamos en ofrendas. Porque Él dice que cada quien dé como propuso en su corazón, no con tristeza. No con tristeza. Pero ser suelto con Dios, ser suelto con el hermano, ser suelto, ser ese corazón, tener esa alma generosa. Resetear nuestro corazón, porque nuestro corazón se ha ido poniendo mezquino cada día más. Espero en Dios, hermanos, de que logremos atesorarnos. Si usted ya lo tiene atesorado en su corazón, gloria a Dios, afirmarnos más. Y el que no lo tenga, afírmese en esta palabra. No contendamos, sino que digamos la verdad que yo acepto. Yo acepto que he fallado, le he fallado a Dios en esta área. Y me voy a esforzar ahora a hacerlo. Porque nosotros como hijos de Dios tenemos que tomarlo one step at a time. Hoy fue esto, el miércoles Dios nos va a hablar de otro tema, pero ir atesorando esa palabra y ponerla por obra. Pero se nos pasa el tiempo, hermanos, y llegamos a ser grandes líderes de las congregaciones y no obedecemos nada. Y entonces es bastante difícil. Hay muchas congregaciones que ponen por ley eso, pero eso no es bíblico.
No, que no diezma, no puede servir, eso no es bíblico. Ahora, Dios nos habla. Y nosotros lo que tenemos que hacer, hermano, es esforzarnos. Si sé algo, que la casa de Dios se va a sostener, demos o no demos. Pero ese no es el plan, ese no es el rol, esa no es la enseñanza. La enseñanza es que nosotros aprendamos el modelo de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios los guarde. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, demos un aplauso al Señor. Hemos terminado esta poderosa enseñanza que necesitamos.